Esta segunda parte del foro, creo que a veces hay gente que siente que discutir es feo, es malo, pero en realidad es una forma de comunicarnos, plantear problemas, plantear alternativas, como lo vemos. Quiero agradecer por parte del Comité Ambiental y de la maestría a la que yo pertenezco, que es la maestría en Economía y Gestión Ambiental, y también el doctorado en Innovación en Ambientes Locales, la participación de los compañeros que vienen de manera externa. En primer lugar voy a presentar a Milena Claire Dupont, que es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad del CIEMAT, que es un centro del Politécnico. Cursó su maestría en Ciencias y Gestión del Medio Ambiente en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, hizo su licenciatura en Comercio en el Instituto de Tecnología en Raleigh, Irlanda. Además, cursó un diplomado universitario tecnológico en Comercio y Administración en la Universidad de Marsella, en Marsella, Francia. Su tesis de doctorado está titulada como Costos evitados de la contaminación del agua superficial de la subcuenca de Pisquí, Veracruz. Pisquiac. Sus líneas de investigación son calidad de agua, costos económicos ambientales y gobernanza del agua. Ella nos está acompañando el día de hoy y va a formar parte de la mesa. Quiero presentar también a Luis Pablo Murillo Tobar, que nos acompaña en línea. Él es ingeniero en robótica industrial por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en planificación de empresas y desarrollo regional por el Instituto Tecnológico de Mérida, adscrito al Tecnológico Nacional de México, donde desarrolló su investigación en la implementación de la industria 4.0 en el sector de las tecnologías de la información. Actualmente cursa el programa de estudios de doctorado en gestión y políticas de innovación en el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación se relacionan con gestión del conocimiento y cambio tecnológico, transformación digital, teoría organizacional y nuevas tecnologías. En temas de agua, colaboró en el proyecto Oportunidades para el Emprendimiento Tecnológico en el sector del agua, estudio de caso San Quintín, Baja California, México. Su objetivo profesional es colaborar en el desarrollo integral de proyectos a través de la investigación científica y la aplicación de conocimientos enfocados a la innovación, optimización de recursos y el uso de nuevas tecnologías. Muchas gracias por aceptar la invitación, Luis Pablo. Qué bueno que estás acompañándonos el día de hoy. Voy a presentar a Daniel Sandoval Blas. Él es estudiante de la maestría en Economía y Gestión Municipal del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, que es la sede de este evento, del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en Economía y Gestión del Agua por la UAM Azcapotzalco, es licenciado en Economía por la UAM Iztapalapa y cuenta con un diplomado en Mercados e Instrumentos Financieros por la FES Aragón UNAM. Sus líneas de investigación se relacionan con la gobernanza y gestión comunitaria del agua. Se interesa en el estudio de la ecología política en los territorios hídricos, por lo que su proyecto de tesis se centra en el análisis de la gestión comunitaria del agua en el pueblo de Guadalupe Victoria, en el municipio de Catepec. Y finalmente, David, que nos ha ayudado y ha motivado la creación de este foro, que tuvimos a bien coordinar y elaborar y trabajar para que se concretara. David Sandoval Blas es estudiante también de la maestría en Economía y Gestión Municipal en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de este Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en Economía por la UAM, Iztapalapa. Su investigación de tesis de maestría gira en torno a la escasez hídrica de las escuelas de educación básica en Iztapalapa. Se interesa en el estudio del agua en torno a la escesez y su gestión desde la perspectiva de la economía ecológica, la nueva cultura del agua y el enfoque de prevención considerado en la gestión ambiental. Ha colaborado en actividades principalmente en el Museo Gota de Agua en la UAM, en conjunto con el doctor Juan José Santibáñez Santiago,
director del museo y ha participado en proyectos relacionados con humedales artificiales y rescate de espacios para el fomento del desarrollo ambiental en la Ciudad de México. Es también un gusto poder escucharlos para nosotros como, bueno, para mí como investigadora, como profesora, pues escuchar los comentarios que puedan tener ustedes como estudiantes de posgrado al respecto de las temáticas que se han vertido aquí. Y bueno, Juan Manuel nos va a estar acompañando también en esta mesa. Les voy a explicar un poquito cómo va a estar la dinámica. En esta mesa se van a hacer 4 preguntas para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de contestarla en un tiempo máximo de 3 minutos. Vamos a hacerlo en orden. Vamos a invitar con el orden que me mandaron las semblanzas. Esa va a ser su participación. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué aspectos usted destacaría de las discusiones planteadas en torno a la concientización del valor no económico del agua? Vamos a empezar con Marie-Claire, por favor. Milena. 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 Muchas gracias. A ver, yo diría que pues, evidentemente el agua al inicio no tiene como tal un valor económico, ¿no? Porque es vital, lo requerimos para vivir, o sea, sin agua nos morimos, sin agua las ciudades no funcionan. Además, pues hay una relación directa y cultural y religiosa, eso son para mí como cosas obvias, pero más bien quisiera decir que de hecho, no sé, o sea, yo siento que más bien tendríamos que concientizar sobre el gran valor económico que puede aportar el agua. Me explico. O sea, dar acceso a agua potable a la gente, o sea, agua limpia, entre comillas, ¿no? O sea, agua potable, eso más bien permite crear riqueza. Entonces, deberíamos, yo creo, más bien tratar de concientizar sobre el gran valor económico del agua. Porque, pues, evidentemente, en las sociedades en cual vivimos, para traer agua limpia hasta las casas, eso tiene un costo, ¿no? Construir infraestructuras, construir plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras, etcétera, ¿no? Eso, evidentemente, tiene costos económicos. Y si aportamos, o sea, si damos agua limpia a la gente, es la única manera que se pueda también desarrollar, ¿no? Es un derecho humano básico, vital. Entonces, es la única manera que la gente se pueda desarrollar. Es como, o sea, las políticas hídricas, los gobiernos, los países deberían de invertir mucho dinero, de hecho, en aportar agua limpia a la gente para que se pueda desarrollar. Es una inversión para que la gente luego, de alguna manera, pueda crear riqueza. Yo creo que más bien aportar, por ejemplo, agua limpia a, no sé, los campos de golf, eso no creo que crea mucha riqueza, más bien como que crea desigualdad, ¿no? Porque al traer agua limpia a campos de golf, o sea, para hacer un poquito ahí polémica, ¿no? Eso quita agua potable a otra gente que entonces ya no se puede desarrollar. Entonces, más bien, yo creo que se debería de concientizar sobre, pues al contrario, el gran valor económico del agua. Eso sería más bien ahí mi planteamiento. Muchas gracias, Milena. Y por ajustarse a los tiempos, yo voy a estarles diciendo cuánto sea el tiempo, bueno, para que no nos pasemos. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar con la respuesta de Luis Pablo. Si necesitan que les repita la pregunta, me lo dicen, por favor. Adelante, Luis Pablo. Gracias, no es necesario. Me gustaría destacar 4 puntos. El primero de ellos se habló en sesiones previas, tiene que ver con el diálogo de saberes. Entendiendo el diálogo de saberes desde articular toda una red de conocimiento. Algunos teóricos de la gestión del conocimiento hablan de una matriz de conocimiento y elementos de transferencia de este conocimiento. Cómo se crea, cómo se comparte y cómo se aplica. Evidentemente, desde diversas dimensiones de lo social, el diálogo de saberes tiene fundamentos muy claros. Particularmente en México, tiene que ver con las tradiciones, la multiculturalidad que
está presente en nuestro país, y no solo en el nuestro, sino en muchas regiones latinoamericanas. Creo que eso es algo que podemos de una manera muy fácil colectivizar o entender. Sin embargo, en la parte más fina del proceso de compartir conocimiento, en este diálogo de intercambio de saberes, que todos tienen valor en un proceso, digamos, de complejidad que está intrínseco en los procesos de diálogo, sí es importante considerar que este diálogo de saberes tiene que ser más transdisciplinario, que sería el segundo de los aspectos que quisiera dar a conocer, que me parecen relevantes. En la transdisciplinaridad están presentes conocimientos, métodos y enfoques de diferentes áreas del conocimiento. Es importante en ese sentido sistematizar este proceso de transdisciplinaridad entre todas las áreas. Yo mismo en este foro tengo la oportunidad de participar con ustedes, aunque es obvio que mi experiencia en temas del agua no es tan cercana o tan vasta como la que he escuchado mencionar con los doctores e investigadores. Sin embargo, en estos procesos de transdisciplinaridad podemos aportar mucho en la medida en la que el diálogo se abre y podemos escuchar diferentes perspectivas, sobre todo cuando la problemática del agua es muy contextual. El tercer aspecto tiene que ver con un tema que me pareció importante, es el rol de los gobiernos municipales. El Premio Nobel de Economía Douglas North, hablando del cambio institucional, era muy concreto al decir que habría que estar presente en las interacciones de comportamiento de los líderes, es decir, que las instituciones se crean a través del comportamiento de los líderes. Por tanto, es muy importante observar sus capacidades. Y esto va de la mano con el cuarto punto, que son las capacidades y los recursos disponibles de estos líderes o este grupo de la sociedad civil que quiere tomar decisiones y movilizarse. Es, por tanto, importante que trabajemos para garantizar que la concientización en torno al agua también sea un tema de recursos, ¿no? Y de capacidades. Sí, muchas gracias, Luis. Vamos, por favor, con la participación de Daniel. Sí, por mi parte, creo que yo quiero resaltar más la parte de la ecología política de la cual habló la doctora Patricia Ávila. Obviamente, se hablaron de muchos tópicos, como fue la economía ecológica, la importancia que tiene la educación para la gestión del agua, pero creo que el aspecto de la ecología política nos puede mostrar este aspecto del valor del agua. Creo que no se discute que se deba pagar por la infraestructura en donde se transporta el vital líquido, en este caso el agua, sino que se discute las formas, bueno, y este enfoque de la ecología política nos permite observar de qué forma se distribuye el recurso, cómo es que a partir de instituciones, las instituciones pueden promover o pueden incluso bloquear el acceso al agua. Hoy lo observamos, recientemente tuve la oportunidad de ser invitado en un proyecto donde también participé con Pablo en una visita a Ecatepec, y podemos ver cómo ha sido el proceso de institucionalización o la falta de reglamentos para la distribución del agua, y hoy lo observamos en Ecatepec, principalmente en la quinta zona. Cómo es que a partir de la flexibilidad, voy a tomar las palabras tanto del doctor Aguilar Acklin como de la doctora Ávila, es que cómo esta falta de normas, la falta de esta flexibilidad de las normas ha generado esta desigualdad en la gestión del recurso. Y entonces, pues esto nos lleva a pensar, realmente el problema se puede tomar a partir de valorar el recurso totalmente como económico, o realmente el agua tiene otro valor, es decir, tiene un valor cultural, tiene un valor para otros tipos de sociedades, más allá que el valor expresado en dinero. Entonces, creo que yo partiría desde el estudio de la ecología política, que nos permite observar todos estos aspectos que podemos observar en cada uno de nuestros proyectos. Obviamente, lo vuelvo a reiterar, las instituciones son importantes, pero si las instituciones están copadas por intereses y la ecología y tanto el agua, pues a partir de la ecología es poder, o sea, la ecología es poder. Y como dijo la doctora Ávila, el poder se va a donde pues haya más poder. Entonces, eso yo creo que resumiría esta parte o iniciaría esta parte de mi presentación. Gracias, Daniel. Es decir, para continuar con esta sesión de preguntas,
Igualmente, consideraría varios aspectos, incluso la ecología política, la que me atrae mucho, pero me enfoco más en la parte educativa que se centra en el proyecto que estoy tratando, y en este sentido inicio como lo realizó el doctor Federico Aguilera Kling con la educación. Nosotros, incluso si llegásemos a preguntar en las facultades de economía y otras áreas, y preguntáramos qué valorizamos mediante el agua, pues lo primero que surge, desafortunadamente, es la parte monetaria, ¿no? Traducida en dinero. Creo que es necesario, incluso lo acaba de mencionar el ingeniero, esta parte de los saberes, cómo nosotros, a partir de la emoción, a partir de estas consecuencias que tenemos, que incluso una compañera, no se me olvida el nombre, Gaviota, hizo esta relevancia de la pregunta, ¿qué es mejor? ¿El derecho humano al agua o el derecho humano al empleo? Esa es una forma de valorizar, pero que generalmente, si lo tomamos desde la parte institucional, mal diseñada o no conformada o ajustada a los problemas particulares de cada territorio, por supuesto que no va a funcionar. Aquí también aludía el doctor Federico Aguilera, esta parte biofísica, pero también me gustaría resaltar la parte que comentó la doctora Edith, la parte educativa. Nosotros, a partir de esa concientización, no iniciamos con una valoración económica, iniciamos con esta parte de cómo nosotros podríamos observar el origen del agua. No lo comentó el doctor Federico, pero incluso él ha hecho unas actividades con niños en donde hicieron una flugovía, en donde observaban de dónde surgía el río y hasta dónde terminaban. Ya es en ese tipo de campamentos para observar toda esa vía del agua. Nada más estamos viendo la parte de la vía hidrológica. Quizá nosotros pudiéramos integrar esa parte en nuestros territorios. Incluso Jorge Legorreta aludía a esa parte de aprovechar esa agua, que la aludo con lo que mencionó el ingeniero, aprovechar esa captación de agua de lluvia, pero que esté también aludida a una parte de concientización y que nos lleve a valorizar el agua más allá de traducida en dinero. Entonces, muchas gracias, David. Por favor, ingeniero Hamaber. Sí. Bueno, yo considero con lo que se ha comentado. No sé si ¿estás esperando una participación de mi parte? Sí. Quisiéramos conocer su perspectiva sobre el valor no económico del agua, la relevancia que tiene esto, que es algo que se ha trabajado un poquito en el foro. Claro. Bueno, no soy economista, mi formación es ingeniero, puedo ofrecer un punto de vista desde la ingeniería socioambiental, que todavía no existe la carrera, pero al menos es lo que se puede aproximar a lo que en la práctica he estado haciendo, y yo siento que en realidad el verdadero valor del agua lo conocían nuestros ancestros antes de que el dinero se utilizara primero como un medio facilitador del intercambio de bienes y servicios, y que ahora paradójicamente pareciera como no solo un medio sino un fin. Y escuchaba algo interesante de el derecho humano al agua versus el derecho humano al empleo. ¿Por qué tendríamos que estar con ese dilema en este momento, ¿no? ¿En qué momento nos perdimos para reconocer el dinero como un medio, que lo es, y no como un fin, que es lo que se pretende en el sistema económico actual? Entonces, el valor del agua yo considero que no se puede medir con una escala monetaria, digamos, con un valor económico, porque obviamente el agua es vida, el agua somos todos, estamos hechos de agua, y ya comentaba, el agua es como el motor de las civilizaciones. Hasta para crear ciudades se considera donde existe una fuente de agua, por ejemplo. Entonces, pues para mí la respuesta la tienen los ancestros, en esa sabiduría que reconocen el verdadero valor del agua.
como un todo, como la vida, como algo que no se puede establecer en un valor numérico solamente. Ese sería como pues, mi reflexión. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a empezar con la segunda ronda de la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles consideraría usted que fueron las aportaciones más importantes para posicionar una gestión hídrica desde la sustentabilidad fuerte? ¿Dentro del foro o de las perspectivas que ustedes manejen? Vamos a empezar con la primera participación. Milena, por favor. Pues podría retomar un poquito lo que dijo el ingeniero Juan Manuel, ¿no? Con eso de tener, o sea, generar para empezar más datos, pues por ejemplo, de calidad o de cantidad del agua y dar, o sea, y que sea transparente, ¿no? Un mejor acceso a esos datos, porque eso, pues para luego tomar, o sea, para los tomadores de decisiones, para los investigadores, pues es fundamental. Entonces, pues eso yo creo que es un primer elemento. Y ahí también agregaría, y eso viene también de mi propia experiencia personal, yo vengo de un centro de investigación, pues de hecho se llama Centro de Investigaciones, o sea, Centro Interdisciplinario de Investigaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, los investigadores de las ciencias duras, entre comillas, como dicen, ¿no? Ciencias naturales, y del otro lado de las ciencias sociales. Y están un poquito peleados, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la mejor investigación? Bla. Y yo creo que ahí, yo lo que aprendí, lo que puedo observar es que yo creo que están todos equivocados, más bien hay que hacer un puente entre esos dos mundos, porque ¿cómo vamos a hablar de, por ejemplo, agua contaminada si no consideramos, o sea, podríamos medir todos los parámetros que quisiéramos, ¿no? Metales pesados, parámetros físico-químicos, etcétera, pero ¿cómo no vamos a hablar de la parte social? O sea, ¿quién es la gente que vive en ese territorio? ¿Cuáles son las políticas? La parte económica, o sea, yo creo que necesitamos sí o sí, o sea, que sea en términos políticos o de investigaciones científicas, tener un enfoque que sea mucho más holístico y que considere todos. Bueno, y también agregaría que la gobernanza del agua, pues eso es el gran tema, o sea, es un poquito teórico, es un gran concepto que suena muy bonito y ni siquiera los que piensan en gobernanza del agua saben bien lo que es, ¿no? Pero es interesante, o sea, propone que la sociedad tiene que participar, o sea, las políticas, más que tener ese enfoque top-down, hay que tener un enfoque bottom-up, ¿no? O sea, que las políticas surgen de la sociedad, que haya participación social, que los actores sociales pues sean clave en las tomas de decisiones. Bueno, eso cómo lo hacemos, pues ya, bueno, ahí podríamos charlar todavía 3 horas, ¿no? Pero ese concepto es central también, y que la gente no se espere que todo va a surgir de las políticas nomás. Más bien yo creo que hay que ir de lo local hacia lo global. Eso sería mi opinión. Muchas gracias, Milena. Vamos con la respuesta de Luis Pablo. Sí, para responder a esta pregunta, creo que me quiero acercar a la teoría de gestión del conocimiento, y en ese sentido me gustaría conversar. Aspectos importantes a destacar desde la gestión hídrica. Creo que es importante el concepto de capital relacional, que se explica con 2 variables, compromiso social y confianza entre actores, que formulan organizaciones con un objetivo en común. Y a partir de ahí, la creación de esas redes bajo esos atributos de confianza y compromiso, pues nos van a permitir sistematizar la transferencia de conocimientos producto de este diálogo de saberes. Es preciso, se habla mucho desde la teoría social, escuchar, la escucha activa, escuchar todas las voces, pero desde el punto de vista de esta teoría de gestión, no podemos o no tenemos claro muchas veces si esta transferencia de conocimientos está sistematizada, está de alguna forma siguiendo un protocolo, una metodología para que en la traducción de ese conocimiento, en la toma de decisiones de quienes actúan, se movilizan en función de ello, pues se dé de la manera más óptima y no se dé bajo un aprendizaje limitado o información acotada o incompleta.
A partir de allí, creo que también me voy al tema tecnológico en la observancia de los diferentes desarrollos, uno de ellos como el que ya mostraba el ingeniero Ledón, y eso nos lleva justamente a analizar proyectos alternativos de gestión y desarrollo tecnológico en función del agua como recurso. En ese sentido, también se da mucho una metodología que es intercambio de prácticas de valor, que tiene todo un sistema de trabajo dentro de los modelos de gestión de conocimiento que me parece importante, se pueden retomar para analizar el problema del agua. Ya hablábamos también en sesiones pasadas de esta importancia de construir personas a partir de dotarlas de capacidades para entender y para movilizarse. Decía Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que entre mayores capacidades individuales, mayores libertades. En ese sentido, a través del diálogo, del intercambio de estas problemáticas, necesidades locales y regionales, es importante que los actores que se involucran en estos problemas pues puedan tener claros los mecanismos de regulación, de estrategias claras de cómo van a poder solucionar una problemática a partir de qué rol cubre cada una de estas personas en la organización o en el movimiento que surge para solucionar estas problemáticas. Hablaba mucho la sesión anterior, la compañera que menciona David Gaviota de San Luis Potosí, de estas iniciativas de los investigadores comunitarios del agua, y se relaciona mucho con otro elemento teórico que son los trabajadores del conocimiento y los traductores del conocimiento en esta línea discursiva que hablo sobre la gestión del conocimiento. Estas personas son quienes pueden ayudar a facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, creo que el liderazgo en equipos de trabajo que tratan de movilizarse y solucionar problemáticas locales es vital en el marco de esta teoría de gestión del conocimiento enfocado a las problemáticas del agua. Okay. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos con la respuesta de Daniel. Les solicito de favor que se ajusten al tiempo. Sí. En relación al aporte más importante para la gestión hídrica y que esté dirigida a la sustentabilidad fuerte, creo que también voy a partir de lo que señaló un poco Milena en cuanto al proceso o los mecanismos de participación que tenemos nosotros, ya sea como ciudadanos o como población. Si bien a veces no es que no queramos participar o involucrarnos en la gestión del agua, sino que los mismos mecanismos, los modelos que tenemos en la actualidad, por ejemplo, el modelo de gestión integrada de los recursos hídricos que actualmente fomenta la Conagua, a partir de pues reformas estructurales que vienen incluso desde entidades internacionales, pues incluso estos mismos modelos en sus objetivos parecen contradictorios, porque por un lado se fomenta la participación de la sociedad, la participación incluso de estas organizaciones sociales que hablaba la doctora Patricia, pero por otro lado tiene el objetivo también de que participen y se involucre principalmente a la pues, participación privada. Eso puede sonar un poco contradictorio, porque por un lado pues, sabemos que la participación privada no es que sea mala, pero sino que tiene otros objetivos, busca una utilidad. Y entonces, pues por eso vemos que dentro de la flexibilidad en las leyes, pues esto nos inhibe a que no podamos participar. Incluso hoy, bueno, diría yo que gran parte de la participación por parte de las sociedades comunitarias se han dado principalmente por organizaciones como la del ingeniero Ledón, o por la participación a partir del sector académico. Yo lo estoy experimentando ahorita a partir de los programas PRONACES Agua. La Escuelita del Agua le está brindando capacidades a estos sistemas comunitarios, les ofrece herramientas, pero no solamente desde el aspecto para que solamente sobreexploten sus recursos, sino que para que midan la calidad del agua, para que autorrellenen sus propios mantos acuíferos, incluso desde la parte legal, una ley, por ejemplo, que no se ha aprobado desde hace mucho tiempo, la ley de aguas, están entrando en esa controversia para que se pueda establecer una verdadera ley que realmente integre la participación de la ciudadanía.
unos ejemplos que tenemos en la actualidad, pero que tienen que ser a partir de las esferas internacionales, pues tenemos los convenios 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el acuerdo de Escazú, que reconoce la participación no solamente de la ciudadanía, sino también de estas poblaciones, y el actual modelo de 2022, que tenemos el de la ley modelo de Parlatino, que recientemente se acaba de aceptar, por lo menos entramos a ese acuerdo en México, en la cual pues es... ya reconoce a las entidades sociales, a los organismos comunitarios. Bueno, creo que quería resaltar esta parte porque a veces tenemos que recurrir a la parte externa, independientemente de nuestras leyes. Sí, David. Sí, igualmente creo que para ser el último, pues siempre se queda la idea ahí. Quería retomar precisamente esa idea nuevamente de gaviota que acaba de considerar Pablo, que era esta parte de los investigadores comunitarios del agua, ¿no? Que creo que esa es una gran propuesta y que, bueno, va ligado también a lo que mencionó Milena, lo local a lo global, e incluso pareciera que esta ideología que, bueno, enfoque que abordó el doctor Federico, la doctora Mara, incluso hizo este contraste con la idea que tenía la doctora Patricia en torno a al tipo de voluntades que tenemos en el gobierno, ¿no? ¿Qué voluntades se ajustan? ¿Qué voluntades se ajustan con las voluntades sociales? Voluntades gubernamentales, voluntades sociales, sumado a la tecnología. Pareciera que estaba peleada con la tecnología, que es lo que iba a mencionar anteriormente, pero no, incluso aquí lo podemos observar. La tecnología por sí sola, la acaba de decir el ingeniero Ledón, no va a tener una función si nosotros no lo enfocamos, lo dirigimos. Por eso es que las teorías incluso son importantes, porque no solamente nos dan estos conceptos, categorías que podemos rescatar y los podemos meter en ciertos modelos, sean cualitativos o cuantitativos, sino que nos recuerdan qué es, hacia dónde va dirigido y cuál es su objetivo. Aquí el objetivo de la economía ecológica, la ecología política, e incluso hay diversas ciencias socioambientales que se hace como propuesta para hacer frente a este tipo de gestión hídrica en la que estamos. Se han propuesto diversas ciencias socioambientales y considero ahorita la de un solo libro, que es la de Economía Ecológica Latinoamericana, que bueno, aquí tiene un escrito de John Martínez Alier, donde se proponen 7 ciencias socioambientales. La agroecología, que pareciera que no está unida, pero esa es la transdisciplinaridad. No solamente va a considerar la tierra, la contaminación del suelo, sino cuánto se contaminan los acuíferos, pero además, cuál es el aprendizaje de saberes tradicionales, de saberes de innovación que se pueden considerar para este tipo de comunidades. Está la geografía ecológica, incluso la etnoecología, que nos va a permitir identificar cuáles son esas situaciones en cada una de los territorios particulares de nuestro país. Con eso quedo pendiente. Muchas gracias, David. Finalmente, Juan Manuel. Sí, bueno, pues yo tomo mis notas, voy aprendiendo mucho. En realidad siento que hay una riqueza enorme en cada una de las participaciones. Pues coincido completamente, o sea, sí, me interesa mucho el concepto de investigadores comunitarios del agua, porque, bueno, de hecho estamos trabajando en un modelo de promotores ambientales comunitarios. Pues creo que sería interesante conversar y explorar posibilidades de armonizar estas estrategias. Siento que la vinculación entre la academia y todo este conocimiento tan especializado y tan alto, que es tan profundo y tan, yo siento muy compatible. O sea, se habla de diálogo circular, se habla de los diálogos de saberes. Luis Pablo habla de la gestión del conocimiento, el capital relacional, y todo eso siento que es tan importante llevarlo a la práctica, que los estudiantes vivan estas experiencias tan formativas como las que estamos viviendo ahora en los estudiantes de CONAMI, de la UAM, donde una experiencia significativa puede representar todo un cambio de trayectoria a nivel profesional o nivel de desarrollo profesional para un estudiante que vive una experiencia significativa. Entonces, siento que el acercar a los estudiantes con lo que está ocurriendo en las realidades en campo, en las realidades en esos pueblitos, en esos
esas zonas, en la selva Lacandona, en la Sierra Tarahumara, en cada una de esas localidades donde hay tanta sabiduría y tantos aspectos como la solidaridad urgentes de aprender, de reconocer y de apreciar lo que podríamos llamar el mundo moderno o urbano, pues siento que cualquier experiencia y posibilidad de vinculación y de acercamiento puede contribuir a generar un proceso distinto, y siento que es parte de lo que el mundo necesita. Gracias. Muchas gracias. Juan Manuel, te voy a tutear, si me lo permites. Vamos a escuchar, bueno, vamos a dar pie a la tercera pregunta. Y al final, bueno, voy a hacer un comentario en general sobre sus participaciones y vamos a abrir el espacio para preguntas del público. Y al final ustedes van a tener la posibilidad de cerrar sus participaciones con su aportación brevemente. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué aspectos usted discutiría en relación con las perspectivas que se vertieron aquí en torno al agua? Aquí se habló mucho de movimientos sociales, de precisamente la necesidad de un cambio muy drástico desde la perspectiva del gobierno, en el sentido de construir una visión diferente de gestión que no esté vinculada a los intereses económicos, fundamentalmente, porque lo que vimos a través de estas luchas sociales es que finalmente se ha beneficiado a pues el capital, tanto nacional como extranjero, el gran capital, y se ha perjudicado a pues las comunidades fundamentalmente que no tienen agua. Vimos la perspectiva de educación, que no ha ayudado mucho a darle realmente lo que hemos discutido al principio, un valor más allá de lo que nosotros pudiéramos concebir generalmente como ciudadanos al agua. Y se discutió también la cuestión de la economía, qué papel juega la economía en esta forma de gestión hídrica y de la construcción que tenemos a partir de la visión del desarrollo económico de un recurso tan importante, pero que ha sido muy valorado relativamente, porque si lo tienen es indispensable para cualquier proyecto de inversión, para cualquier tipo de desarrollo, pero sin embargo es importante, pero se considera un factor de producción más. Entonces, bueno, eso se discutió. Entonces, en función de eso, la pregunta es, ¿qué aspectos usted discutiría en relación con las perspectivas que se vivieron aquí en torno al agua? Empezamos, Mirita. Sí. En realidad es muy complejo, de hecho todos los temas ambientales, o sea, ahorita que comento, nunca cuestionamos en realidad el mismo paradigma económico en el cual vivimos, ¿no? O sea, en realidad tendríamos, yo creo que más bien cuestionar el mismo capitalismo, ¿no? Porque también si hablamos de valor no económico del agua, eso está muy difícil en realidad ser preciso dentro de ese paradigma capitalista, porque al final de cuentas, pues todo es para generar crecimiento y riqueza. Pero bueno, más bien, a ver, hablemos en términos un poquito más concretas. Las perspectivas, bueno, tenemos un problema hídrico, ¿no? A nivel global, que sea en términos de calidad o de cantidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues ya lo mencionó, ¿no? Yo creo que educar a los jóvenes, porque la gente ya mayor en general pues ya tiene sus costumbres, está muy difícil de repente cambiar ciertas pues de sus rutinas, ¿no? Entonces educar a los jóvenes en las escuelas, en las casas, pero también supongo que tiene que venir, o sea, tenemos entonces que educar también a los adultos para que pues puedan educar a los jóvenes. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues cada domingo, ¿no? Por Reforma e Insurgentes pasan las bicis, cierran las calles, eso justamente es para incitar a la gente a andar en bici, pues haría que pensar cómo podríamos hacer algo similar con el agua, o sea, dar talleres y así, pues está muy bien, pero cómo podemos amplificar eso. Me gustó mucho ahí la presentación también sobre la parte de recolección y purificación de agua de lluvia. Eso yo creo que debería de ser como obligado por ley, o sea, no entiendo cómo
bueno, en una ciudad, en un país donde hay una temporada de lluvia, llueve tanto, pues no se ha amplificado aún más, o sea, eso de la recolecta de lluvia, y hay problemas de escasez. A mí sí me parece que es un crimen que en los excusados haya agua potable, o sea, eso es un crimen, ¿no? Entonces, bueno, hay que replantear ciertas cosas muy básicas de construcción de casas, etcétera. En las ciudades especialmente tratar de, pues, amplificar las áreas verdes en lugar de querer siempre construir nuevos edificios, a ver cómo le podemos hacer para que se puedan recargar los mantos acuíferos, eso, entonces desarrollar más áreas verdes para poder recargar agua, pues eso más o menos, quería más bien hablar en términos más concretas, yo creo que para, bueno, pues eso serían las perspectivas, digamos. Muchas gracias, Milena, vas a tener oportunidad de volver a retomar en un momento más. Vamos contigo, Luis Pablo, por favor. Sí, comentaba Milena que hay muchas alternativas que se pueden hacer en torno a la gestión hídrica. Me vienen a la mente dos datos en cuanto a la Semana Mundial del Agua que se celebró en 2023, en el mes de marzo. Dos datos que me parecieron relevantes. Se dice que el 44% del agua residual no se depura de manera correcta, un poco lo que comentaba Milena hace unos momentos. Y que más allá de personas en el mundo que no tienen agua, cerca de 3.600 millones de personas no tienen saneamiento de agua, es decir, estas dos características de calidad y de seguridad que se necesitan para el agua, y que comentaba justo el ingeniero Ledón. Sobre las perspectivas me llaman la atención dos, particularmente la de educación. Ya comentábamos, o se comentaba con los expertos el día de ayer, que habría que hacernos la pregunta de qué economías son compatibles con la gestión hídrica del agua, y no tratar de que los procesos de manufactura o de productivos sean los que modifiquen la gestión hídrica o la planeación hídrica. También lo que comentaba en algún momento la doctora Mara Rosa sobre cuestionar esta dualidad que existe entre crecimiento económico y consumismo en torno al modelo económico preponderante, ¿no? El capitalismo, y cómo estos dos cuestionamientos se relacionan con cómo percibimos el agua en relación a también hacer cambios en nuestra vida. Y justo la nueva modalidad de educación tendría que ir enfocada a hacer un pacto socioambiental. Y para ello, pues hay un tema también, volviendo a regresar a la situación de la gestión del conocimiento y la dualidad de enseñanza-aprendizaje que está presente en esa teoría, pues me gustaría tomar, por ejemplo, en consideración algunos elementos teóricos, por ejemplo, el de Nonaka, que habla de un modelo CESI de transferencia del conocimiento, socialización, externalización, combinación e internación o endogenización del conocimiento, ¿no? Que lo veo muy claro en las iniciativas, por ejemplo, de INCA, y que es bien interesante estudiar ya de manera formal a través de estos mecanismos. Y finalmente me voy a la perspectiva tecnológica. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de tesis con un investigador en el municipio de San Quintín, y el desarrollo tecnológico, si bien no puede ir solo, tampoco puede estigmatizarse. Y muy importante es que el desarrollo tecnológico no tiene que verse como herramientas aplicadas, sino como una ciencia de diseño. Es un paquete de conocimientos. La tecnología, antes de estar en nuestras manos, es un paquete de conocimientos codificados. Entonces, es bien importante que que estemos siempre presentes en esa consideración para poder darle la mejor aplicación posible en temas de agua. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con el comentario de Daniel. Sí, en relación sobre lo que puedo discutir, sobre lo que se abordó pues en estos 2 días de foros, yo creo que más que discutir o contrariar, solo habría una idea en la que sí estoy de acuerdo, en la que más bien no estuve de acuerdo, o es mi forma de ver la perspectiva, y creo que coincide con algo que usted mencionó, y esto es en relación de qué importancia tiene quien esté gestionando el agua, es decir, ya no hablemos de gobiernos progresistas, que si son capitalistas o cualquier sinónimo que le demos.
pero para mí sí tiene mucha relevancia quién esté gestionando o quién esté detrás de la gestión del agua, puesto que hoy, por ejemplo, podemos ver, si lo hacemos una comparación, esta en relación a las concesiones de agua que iban en un proceso de aceleración que se fue dando en nuestro país por muchos años, puedo decir que por lo menos en este periodo, incluso se ha llegado a cero concesiones que no se daban de forma indiscriminada. Es decir, concesiones que se otorgaban para otros tipos de valores de uso. Es decir, concesiones que se tomaban para riego agrícola, pero que se utilizaban para la industria extractiva, incluso bancos que podían tener concesiones. Entonces, creo que lo que quiero resaltar en ese aspecto es que quien lleve la batuta sí puede generar un cambio en cuanto a la gestión del agua que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, ahorita que tengo tiempo, un poco de tiempo, puedo poner un ejemplo muy claro. Y hablando y relacionando a la compañera de San Luis Potosí, hoy podemos ver un claro ejemplo de lo que era el Cerro de San Pedro. Hoy el Cerro de San Pedro nada más existe en la bandera, porque ya no existe como tal físicamente. Es decir, se permitió a partir de estos procesos extractivos de concesiones que primero se explotara la parte natural, pero después se explotara, y hoy vemos un agujero si visitan el Cerro de San Pedro, y entonces esto no solamente fue incentivado por esta parte económica, sino también por la parte política y de poder. Entonces, quien esté detrás de la gestión del agua, sí genera un cambio en las formas en cómo se toman las decisiones. Y hoy esto no solamente generó nada más la sobreexplotación del recurso del agua y de los recursos naturales, sino también generó la expansión o el desalojo, el despojo de poblaciones y de cultura. Entonces, creo que esa sería la única parte que discutiría o que podría resaltar en la que no estaba tan de acuerdo en una parte del foro. Muchas gracias, Daniel. Estamos contigo. Sí, serían dos puntos en los que igualmente estoy un poco de desacuerdo, ya abordando la pregunta. Tenía que considerar también esta parte de la política del agua y me iba a ir precisamente a la parte de los acuíferos. ¿Cuántos datos tenemos de los acuíferos sobreexplotados? O sea, tenemos 689 acuíferos en el país, por eso es importante el enfoque. ¿Por qué? Porque este enfoque en el que estamos en la política económica, política de gestión del agua, pues ha reservado acuíferos a privados, y bueno, tenemos en nuestro país de los 600, y cacho, se me acaba de olvidar el número, acabo de decir el número, 115 acuíferos sobreexplotados, y de esos 115 sobreexplotados, 99 pertenecen a usuarios privados. Entonces, ¿no podríamos seguir considerando que no ha habido algún tipo de cambio? Sin un freno, aunque haya sido pequeño, aunque bastantes, incluso investigadores de la economía ecológica mencionan que le supo agridulce, incluso también en estos temas que tienen que ver con el extractivismo, ¿no? Hablaban de la ley minera, como es que sabía muy agridulce, porque no era lo que se buscaba, pero hubo una solución, hubo un freno en esa parte que igualmente que se hablan de las concesiones, y aquí aludía también al doctor Federico en cómo es que incluso entre los economistas ecológicos hay tomate, ¿no? Utilizando su palabra, hay pleito, porque se considera un investigador de la economía ecológica como Robert Costanza, que bueno, inicia según como un economista ecológico, es un economista ambiental. Se mete a la revista, tiene estos poder, lo mencionó mucho la doctora Patricia, poder ecológico, poder económico, poder político. A partir de ese poder político pudo entrar esa revista Ecologist Economist, y a partir de eso se empezó a llamar Neoclassical Ecologist Economics. ¿Por qué? Porque no permitía ciertos temas que tenían que ver con los pueblos, con las organizaciones. Entonces, ¿cómo es que a partir también de ahí tendríamos que hacer esa crítica de nuestra propia rama? O sea, no podemos romantizar tampoco este enfoque, incluso ahorita me quedo golpeado con esta parte de que tampoco podemos considerar la tecnología como un todo, ¿no? Como lo dice Luis Pablo. De todo aprendemos, estas pláticas también refuerzan el conocimiento, y a partir de hoy le llamo paquete de conocimientos, Pablo. Entonces es todo lo que considero ahorita. Muchas gracias, David. Y bueno, para terminar, Juan Manuel.
Sí, gracias. La verdad estoy disfrutando tremendamente este espacio. No estoy acostumbrado a muchos de los términos, pero sí comprendo a qué se refieren y me encantan los conceptos. Como reflexión, siento que, bueno, un aspecto que puede contribuir como a armonizar todo este conocimiento y generar lo que propone Luis Pablo, una matriz de conocimiento, que me encanta ese concepto, y cómo podemos, a través del diálogo circular, el diálogo de saberes, transdisciplinario, que para mí ha sido sorprendente cómo se puede transformar una persona, por ejemplo, acostumbrada, incluso sin darse cuenta, a tratar a un ser humano como un objeto de estudio. Y digo, la reflexión es porque pues, existen científicos y técnicos y académicos destacados que no han tenido la posibilidad de ver a otro ser humano, por ejemplo, que puede estar a lo mejor hasta limpiando sus casas hablando otro idioma, contribuyendo de esa manera, pero lo ven de arriba para abajo o lo ven como un objeto de estudio, muy tristemente, ¿no? Y considero que este tipo de espacios pueden contribuir, y sobre todo si logramos organizarnos de alguna manera para transformar o para generar una iniciativa, un proyecto, un programa, una estrategia conjunta, para continuar esta armonización y esta vinculación, esta integración, este entretejido de redes y de saberes y de conocimientos, el proceso de conciencia para la acción, porque una reflexión es: ¿qué sirve tener que conocer todo esto si no generamos acciones y no fomentamos o generamos cambios positivos, por supuesto? Entonces, para mí un aspecto importante, son como tres aspectos para generar conciencia para la acción. Uno es el ritmo. Es importante darle ritmo y una frecuencia como un latido del corazón que se mantenga vivo, y que podamos ir progresando y avanzando hacia soluciones y hacia contribuciones a mejorar este tipo de aspectos que sabemos que no están funcionando. Y el otro es la armonización, todos estos saberes y conocimientos, organizarlo de cierta forma para que tengan sentido y puedan generar una verdadera sinergia, que es maravilloso ese proceso de sinergia porque genera propiedades emergentes y procesos que no se pueden explicar ni por la ciencia muchas veces. Entonces, pues yo celebro mucho este espacio que genera un mayor nivel de vibración y de entendimiento, de comprensión y de saber colectivo. Y bueno, ojalá cada uno pueda pasar sus datos de contacto para seguir en comunicación. Gracias. Claro que sí, Juan Manuel. Vamos a la siguiente y última pregunta, y que voy a permitirme adaptar de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo. Esta última pregunta tiene que ver con, desde su investigación de tesis, en el caso de Juan Manuel, pues el trabajo que él elabora o que él ha venido llevando a cabo, ¿qué considera usted que podría aportar para fortalecer propuestas para proponer una gestión hídrica sustentable? Bien, sí. Ok, en mi tesis de investigación, yo estoy analizando la gestión del agua en una cuenca que surte agua a Jalapa, y es un caso aquí de preservación del lugar, de conservación, porque estamos hablando de un lugar con un agua de muy buena calidad. La fuimos a monitorear, ya justamente está saliendo el artículo científico donde están todos los datos, pues el agua de los distintos ríos es de muy buena calidad. Además, estamos hablando de un lugar donde el ecosistema tiene una de las biodiversidades más importantes en el mundo, el bosque mesófilo de montaña.
a lo que voy es que en general, en los temas ambientales en general, que sea en agua o otro tipo de recursos, siempre nos vamos a al problema, ¿no? O sea, ¿qué se tiene que restaurar? ¿Qué está ya contaminado? ¿Por qué no hablamos también de preservación y conservación? O sea, eso es un poquito mi lucha ahí con mi investigación. Además que yo soy europea, yo vengo de un país donde nosotros, pues básicamente ya nos hemos acabado con los recursos naturales, ¿no? En Francia, uno va por el campo, ahí no hay ni un árbol, puro campo, monocultivo, qué aburrido, ¿no? Y por eso nos vamos a otros países a robar sus recursos. Aquí en México, yo creo que también se tiene que generar, pues no sé, un orgullo nacional de lo que tienen. O sea, sí hay problemas, no quiero romantizar, ¿no? Sí hay problemas, sí hay mala gestión, etcétera. Pero también ustedes todavía tienen unos bosques con una biodiversidad increíble. O sea, ¿cómo también no nos vamos hacia justamente esos discursos o sea, no solamente discursos, también acciones, ¿no? De querer conservar, preservar, hacer, políticas también en prevención para que justamente se conserven esos lugares antes de que haya demasiado desarrollo y que ya nos ponemos a deforestar y a contaminar. Porque bueno, eso además, si ya nos volvemos a términos más económicos y políticos, pues cuesta mucho restaurar que preservar. Es mucho más caro, pues, para las políticas y para los, ciudadanos, los impuestos, etcétera. Entonces, pues eso, pues me parece como importante también resaltarlo, porque en México en general se habla más de los problemas cuando ya están y yo creo que, pues eso es mi tema, pues la preservación. Gracias. Muchas gracias, Milena. Vamos contigo, Luis Pablo. Pues mi investigación está en el marco de la adopción de tecnologías digitales en organizaciones. Y para resolver las problemáticas del agua hay que armar redes. Es inevitable, es algo que es obvio. Algo muy similar a la teoría organizacional es lo que tenemos en términos teóricos para analizar la creación de estas redes y otros elementos como la sociología, la antropología. Hay un déficit, hay una ruptura entre la economía y estas otras ciencias. La economía ha ido más a enfoques mecanicistas, de ciencia dura, y no ha volteado realmente a esta transdisciplinaridad enfocada a sus áreas de conocimiento hermanas, ¿no? Y bueno, hay que analizar diversos factores para poder entender cómo estos configuran la adopción de una tecnología. Y en ese sentido es lo que estoy comentando, la matriz de conocimientos de Nonaka bajo estos elementos que mencioné de combinación, esta dualidad que existe entre el conocimiento tácito y el codificado y que está presente en todo diálogo para resolver una problemática en temas de agua, también creo que se podría extrapolar. La otra es que no podemos entender ninguna opción organizada si ya no vemos a la problemática de las tecnologías y a la del agua, si no lo vemos con los lentes o con la óptica del pensamiento sistémico. Y yo me atrevería a decir, bajo una subdisciplina de esa teoría que surge en el 70, de carácter europeo, si nos limitamos a solo verlo ahí, tenemos que extrapolarlo a la multiculturalidad y a sistemas complejos bajo un enfoque de multifactores. Porque estamos hablando de que hay que interactuar entre lo global y lo local, hay que ser como un switch, un poco que está ahí intercambiado y que no mantiene elementos estáticos, sino dinámicos, de interacción, relación, aprendizaje, de manera constante. Y bueno, la injerencia también de las tecnologías digitales en el agua, pues es increíble. Los ODS acaban de sacar un PDF donde informan de cómo las tecnologías digitales, particularmente una tríada que estoy estudiando, Big Data, cómputo en la nube e inteligencia artificial, pueden ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en 2030 o posterior a 2030, con base en el cambio tecnológico que tengamos del 2030 al 2050. Ya hay proyecciones al respecto. Y hablando del agua, hay una serie de tecnologías muy claras, sobre todo sensores que tienen que ver con medir en tiempo real a través de la Internet de las cosas la calidad del agua bajo ciertos parámetros, entre otras tecnologías. Y justo la que mencionaba el ingeniero Lendón, la econometría geoespacial también es un elemento que se va a nutrir de una gran cantidad de datos.
pero volvemos al tema de gestión del conocimiento, de estos grandes paquetes de conocimiento que configuran ciertas tecnologías, que es vital y que siento que se relaciona mucho con la gestión hídrica en estos aspectos de complejidad. Gracias, gracias. Vamos contigo, Daniel. Sí, la pregunta era, ¿qué puedo aportar desde el proyecto de investigación a la gestión del agua? Bueno, creo que rescato igual los conceptos que se abordaron. Obviamente estoy emocionado, principalmente por la participación de todos, pero en específico de la doctora Patricia, porque es un tema que yo estoy retomando para mi proyecto de investigación. En este caso, mi proyecto de investigación tiene que ver con pues, el análisis, cómo es la gestión del agua a través de estos sistemas comunitarios y qué aportaciones podemos ofrecerles o qué aportaciones nos enseñan ellos a nosotros para poder gestionar mejor el agua. Si bien Pablo mencionó algo muy importante, que es necesaria esta gestión del conocimiento y una necesaria red de participación, tanto de organizaciones como las de Pablo Ledón, Juan Manuel Ledón, y desde la academia también, pero también algo que articulo con estos aspectos, estos conceptos o ejemplos que hemos abordado es, yo lo estoy abordando desde los territorios hidrosociales, es decir, estos territorios hidrosociales nos permiten ver más allá, nosotros vemos normalmente el ciclo natural, el ciclo del agua tradicional, en el cual nosotros no observamos la intervención del ser humano. Entonces, los territorios hidrosociales nos permiten observar de qué forma nosotros podemos contribuir o más bien desviar este ciclo del agua que tenemos, y es donde interviene en esta parte de los aspectos biofísicos, tecnológicos, culturales, económicos, y que bien, si yo quisiera poner un ejemplo como la organización de Juan Manuel Ledón, su participación fomenta mucho e involucra un tipo de tecnología que ayuda a la preservación del agua, y no solamente a la preservación del agua, sino para el beneficio de un sector específico como son los niños. Pero incluso también estos territorios hidrosociales nos explican que podemos utilizar la tecnología en otros aspectos que no son benéficos para nosotros, como es los sistemas trasvases, las técnicas para desviar el agua y quitárselas a otras organizaciones, y en un futuro, pues ellos incluso pueden llegar a decir, ya no te quiero dar mi agua porque esta es mi agua. Entonces, por eso necesitamos enfocar bien este enfoque de la ecología política y de los territorios hidrosociales. No está peleado con la tecnología, sino visualiza que la tecnología, de qué forma se implementan estas tecnologías. Creo que aquí acabaré yo con esa participación el aporte. Muchas gracias, Dani, por tu comentario, por el tiempo. Sí, lo aludo, mi tema de investigación, complementándolo con lo de Ledón, creo que cayó como anillo del dedo el sistema de captación de agua de lluvia, ya que es parte de la propuesta que tengo en mi proyecto, Alternativas para hacer frente a la escasez hídrica, pero en las escuelas, que es precisamente una población, como lo mencionó Ledón, que tiene mayores efectos negativos cuando hace falta el agua, pero no un agua, vamos a verla de una manera física. Ya lo dijeron los investigadores, es una escasez social. Y en ese sentido, podríamos tener el agua física, podríamos tener toda una gran cantidad, pero ¿por qué social? Porque nosotros la tenemos contaminada, en ese sentido. Igual escasez social, porque pues, incluso en estados como Tucson, Arizona, que es zona árida, preguntaríamos cuánto consumen de agua, pues, no tiene escasez, tiene todo el agua que pueda disponer. Entonces, teniendo en cuenta eso, el proyecto puede aportar información relevante, no solamente la que se ha dicho, que no hay en América Latina, como en el informe de escasez, higiene y saneamiento de agua por parte de la UNICEF y por parte de la OMS, sino que incluso aquí en el Inventario Nacional de Calidad del Agua también se proyectó que falta información. Entonces, uno de los aspectos que podría proponer este proyecto es información real y práctica que podamos utilizar y que pueda comenzar esta
trayectoria de generar información desde las escuelas, desde la academia y desde las partes de los gobiernos municipales, en este caso las alcaldías, que hay que tomar en cuenta que no tienen las mismas facultades como un organismo de agua en los municipios. Entonces, también la doctora Patricia hizo énfasis en eso. La ciudad representa lo que no se debe de hacer en una gestión hídrica. Y en ese sentido, trasvasar, hablamos de no generar información, y bueno, se supone que estamos en una ciudad de México, que es el estado más desarrollado del país. Si eso pasa en esos lugares, ¿qué no va a pasar en los lugares donde se supone que no hay desarrollo y todos esos aspectos socioeconómicos ambientales? Entonces, con eso termino. Muchas gracias, David. Vamos con Juan Manuel. Y muchas gracias. Bueno, sigo tomando las notas y creo que pues sí existe una oportunidad enorme de poder sumar y de que no quede solamente en una bonita experiencia, en un evento, en un espacio, sino que podamos de alguna manera organizarnos para darle pues continuidad a todas estas ideas y posibilidades que se están generando. Solo complementariamente quisiera aportar bueno, son 4 preguntas que se plantean en el marco de la justicia climática, que considero ya se ha mencionado antes, pero pues estamos en un momento donde lo peor que pensábamos que no podría pasar, pues ya está sucediendo. Ya no es de haber la Agenda 2030, qué es lo que va a ocurrir entonces, sino ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, que obviamente es consecuencia de, en pocas palabras, de falta de conciencia humana y de la relación que tenemos con la naturaleza, en fin, y la relación que tenemos entre nosotros como seres humanos y las formas en que nos hemos estado organizando. Entonces, hay 4 preguntas que siento que pueden ser útiles para dejar y continuar más adelante y saber distinguir en dónde es más urgente, en dónde es más pertinente, dónde es más relevante el generar acciones. Hemos planteado una estrategia que llamamos de incidencia focalizada, es decir, podernos organizar para incidir, generar un modelo que pueda servir a nivel local y ese conocimiento y ese aprendizaje, esas lecciones que tenemos al emprender, al implementar, porque se habla ahora en la COP28 de transitar desde la ambición hacia la implementación. Y estamos en un momento donde ya requerimos implementar y poner en práctica todo este conocimiento, estos saberes, estos aprendizajes, estas lecciones que hemos reconocido. Y bueno, siento que aquí está esta oportunidad, pero también quería aportar estas preguntas para ir cerrando. La primera es darnos cuenta de quién paga, por ejemplo, las posibles soluciones tecnológicas que puede haber. ¿Quién está detrás, no? Hay mucho de esto de greenwashing, ¿no? Y por eso viene la siguiente pregunta. ¿Quién se beneficia realmente de la solución tecnológica o alternativa, renovable, etcétera? La siguiente es, ¿quién decide qué voces son escuchadas y consideradas? Y la última, ¿quién crea la justicia climática, la justicia ambiental? Entonces, siento que obviamente las respuestas tienen que ver en mucho de lo que hemos estado conversando. El quién paga, quién está detrás, nos permite al investigar realmente quién está detrás de una aparente iniciativa tecnológica, en fin, y política. Y nada más para cerrar, nos permite generar una conciencia más profunda y unas soluciones, posibilidades de solución sistémica más articulada y mejor organizada, con mayor impacto socioambiental y sí avanzar hacia las soluciones, más que
quedarnos en la posible parálisis para análisis. Y creo que ahora ya estamos en un momento de implementar, más que pues de reflexionar o profundizar solo en el conocimiento aislado. Entonces, es momento de seguir avanzando en la matriz de conocimiento de Luis Pablo y generar acciones, conciencia para la acción. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Pues vamos con un poco de retraso de tiempo, pero hemos terminado la ronda de preguntas. Ahorita vamos a pasar a comentarios generales en 2 minutos de cada uno de los participantes al respecto de lo que se advirtió aquí y posteriormente vamos a escuchar las preguntas del público. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de cerrar su participación haciendo algún comentario al respecto de lo que se ha discutido aquí, de su propia perspectiva y de la perspectiva que escucho. Entonces, vamos a empezar rápidamente, por favor, con Milena. No, pues que hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué más decir? Que participe más la sociedad a la elaboración de los planes de política. Ni sé por dónde empezar porque hay tanto que hacer, la verdad. También, pues como les decía anteriormente, yo creo que también ese tema de la preservación es fundamental. No solamente preocuparse por lo que hay que restaurar, sino cómo podemos conservar lo que ya tenemos. Instaurar, pues eso de los recolectores de lluvia, para retomar lo que se dijo, me parece fundamental, o sea, es un bien desperdiciado, si queremos decirlo. Para retomar un poquito la pregunta del inicio del valor no económico del agua, pues siento que ya nos hemos cortado mucho del origen, ¿no? Eso por el mismo sistema capitalista, el mismo paradigma en el cual vivimos. Entonces, yo creo que, de hecho, o sea, me parece un gran concepto eso del valor no económico, pero siento que es un poquito casi que imposible de no hablar de la parte económica, porque todo tiene repercusiones económicas al final de cuentas. Bueno, no voy a robar más tiempo. Hay que cierren mis compañeros también, no sé qué más decir. Gracias, Milena. Muchas gracias. Sí, 2 minutos, de favor, cada uno. Pablo. Sí. Todos somos partícipes de la solución y de la problemática. Cuando hablamos de las organizaciones como sistemas de acción concreto, tenemos que tener muy presente que el individuo que en esa organización genera acciones de cambio tiene restricciones producto de organizarse y tiene libertades en su individualidad inherente. Siempre va a haber una pugna por ver qué libertades y qué restricciones permite o no permite. Y eso se relaciona un poco con quién toma las decisiones detrás del cambio institucional que podría producir dentro de la esfera gubernamental cambios en el agua, pero también en los movimientos sociales que están articulados por individuos, que se forman por redes, que transfieren conocimiento, ¿no? En ese sentido, las transferencias del conocimiento están involucradas en comunicación, en falta de confianza, en motivación, en concientización. E incluso hay, desde el tema sociológico, conceptos como entornos de alta coherencia, que básicamente, más allá de todo paradigma teórico, es decir y hacer lo que se dice en términos muy prácticos. Y yo digo que en términos muy claros es hacer valer la palabra dentro de organizaciones. ¿Para qué? Para que el capital relacional que en eso se produce se fortalezca con cooperación y confianza. Hay muchas cosas y muchos elementos que hablar en torno a la problemática del agua. Yo creo que la tecnología es un elemento importante porque debemos democratizarla. Como ya hablé, al ser un paquete de conocimientos, está abierta a todos y todos podemos, incluso desde la gestión del conocimiento, hablamos de cuerpos y contenedores de conocimiento. Hablaba el ingeniero Lendón de estos desarrollos tecnológicos que necesitan interiorizarse, porque cuando esta organización se vaya, se van a quedar los actores de este sistema concreto que es la escuela. Entonces, por eso es muy importante conciliar otras teorías,
en torno al tema de gestión hídrica. Gracias, Néstor. Daniel. Sí, lo que quiero resaltar es que a veces las teorías o el uso de las teorías pueden parecer que nos puedan dejar inactivos o estáticos en la aplicación, vaya la redundancia, práctica, pero creo que el poder conocer, por ejemplo, las teorías o los aspectos teóricos que vimos en este foro de agua, como lo es la economía ecológica, la ecología política, también nos permite identificar las áreas prioritarias tanto de nuestros proyectos, tanto de nuestros trabajos, porque son una forma en la que nosotros generamos esa experiencia para identificar la problemática real que tenemos en nuestros proyectos. Yo, por ejemplo, en Ecatepec, la ecología política me ha permitido a generar técnicas en donde, por ejemplo, yo les digo a algunos compañeros, si tú ves purificadoras de agua, ves pipas de agua y ves incluso otro campo como clúster económico que son ventas de tambos de agua, tú vas a poder identificar a partir de lo que yo leí en la ecología política o en cualquier teoría, una forma de identificar esa escasez que hay en la zona. Entonces, a veces, creo que muchas personas critican esa te quedas en la teoría, pero no, la teoría no sirve y obviamente no hay que quedarnos ahí, hay que ponerla en la práctica. Pero esa sería como mi reflexión de lo que yo vi, lo que pude experimentar en este foro de agua y de lo que me llevo, pues es todos estos conocimientos que tanto los investigadores como aquí mis compañeros de la mesa me han ofrecido. Me quedo también incluso con esa parte que mencionó también David, la matriz de conocimiento, que me gustó mucho esa aportación de Pablo. Creo que hasta aquí termino mi participación. Gracias, Daniel. Sí, igual considero que esta parte de las redes, me llevo con mucho esa parte del conocimiento. Creo que hace falta incluso en algunos lugares que se requiere esa concientización, lo menciona de alguna manera Milena, preventiva, no que ya no que sea vivida. Incluso ya se ha abordado esta parte, si consideramos la de parte de los residuos, está la preventiva, ¿no? Y concuerdo mucho con esa parte de la gestión de los residuos con visión de gestión ambiental preventiva. Me llevo también todo el conocimiento que nos dio el doctor Federico, la doctora Patricia, la doctora Edith, que sí se centró mucho en esa parte educativa, que me encantó cómo hizo esa reflexión, y sobre todo la parte que usted mencionó, la parte crítica, la parte de querer, de ver, debatir todos los conceptos, contraponerlos en ciencia. Y bueno, la participación del ingeniero Ledón se me hizo sobre todo práctica, da apertura a la introducción de diversas disciplinas que incluso pensaríamos que no están. No conocí esta parte ya lo voy a llamar, paquete del conocimiento, entonces la voy a tratar de introducir en todo lo que aborde. Lo escucho. Muchas gracias, David. Y finalmente, Juan Manuel. Pues bueno, yo creo que ya había dicho mucho de lo que quería decir. Mis compañeros y participantes, pues creo que lo cerraron muy bien. Bueno, hay algo que me gustaría solo aportar para terminar, que es una reflexión de uno de mis principales amigos, colaboradores, que me cimbró en su momento y me hizo reflexionar. Tiene que ver con la filosofía o la idea de que si no es divertido, no es sostenible. Entonces, creo que estamos en un momento donde si no nos emociona el futuro, estamos viviendo en el presente equivocado y podemos cambiar nuestro presente. A mí me emociona la posibilidad de poder construir juntos, de poder entretejernos, de poder reconocernos, de poder visualizarnos de manera horizontal. Siento que todos tenemos un talento único, todos tenemos un nivel de experiencia, de conocimiento, de sabiduría
que en estos tiempos hace falta unir, entretejer, reconocer, apreciar y generar que este proceso que tenemos la opción de que sea profundamente doloroso, injusto y trágico, hacerlo lo más emocionante, lo más divertido, lo más agradable y creo que quienes estamos aquí presentes tenemos una posibilidad para hacerlo real, para hacerlo, así como decía que el corazón late a un cierto ritmo, necesitamos que ese ritmo sea el adecuado para que funcione y que genere una resonancia que sí creo que es a través de esta red, esta matriz que propone Luis Pablo, es posible generar un cambio transformador, paulatino y progresivo hacia un futuro que sabemos todos en el fondo de nuestro corazón que es posible. Y con esto cierro. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos por su participación. Realmente la mesa en tu exposición me parece que se articularon muy bien en términos de la problemática, de ver más allá de la escasez, el problema hídrico, también la calidad del agua es un tema muy urgente y tiene que ver con todo, no solamente con el agua que tomamos, sino con todo lo que hace la industria y el sector agrícola que la contaminan y que si bien es un recurso renovable, la calidad cada vez es menor. Y me quedo también con algo que dijo Milena, que tiene que ver con este crimen, y que sí, yo coincido completamente con ella, que tenemos un desperdicio de agua en las ciudades enorme en términos de los sanitarios. O sea, es una realidad que nosotros hemos gestionado, que no es solamente un recurso, ¿no? Es un elemento de la naturaleza tan prioritario que nosotros lo hemos minimizado como un tipo de factor o un medio a través del cual nosotros nos allegamos de una mejor calidad de vida sin considerar que en realidad nuestra propia existencia depende de él. Entonces, me quedo también muy entusiasmada con los comentarios de Luis Pablo en términos de la integración de toda esta visión tecnológica, de articulación, que también nos posibilita muchas cosas, pero que efectivamente, como dice Juan Manuel, no es solamente la tecnología puede estar ahí, pero depende de quién la use, como lo que cerró con las preguntas que hacía al final Juan Manuel, lo que dice Daniel en términos de la importancia de saber y conocer un poco de los marcos teóricos que tienen que ver con el título de este foro, que es sustentabilidad débil o sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad fuerte es una crítica a cómo se está planteando la sustentabilidad actualmente, porque la sustentabilidad está enfocada a meter toda la naturaleza al mercado y gestionarla desde un enfoque economicista, que finalmente este enfoque es el que nos ha llevado a la crisis en la que estamos. Entonces, me quedo también muy motivada porque David fue prácticamente quien me platicó, me motivó para hacer este tipo de foros y que finalmente todo lo que nos llevamos, los que organizamos este evento, pues es bastante. Entonces vamos a dar pie a la parte de preguntas del público. Tenemos un poquito de tiempo. Tenemos gente aquí y gente que está en línea. En línea les recuerdo, chicos, la gente que está participando, que tenemos un icono que tiene P y R, que son preguntas y respuestas, porque el chat no está habilitado, el chat normal, pero está habilitado esto que tiene un signo de interrogación y tiene una P y una R, y les solicito, si quieren participar, pueden alzar la mano, abrir su micrófono, o pueden poner su pregunta en este chat P y R. Entonces, vamos a empezar con dos preguntas por acá. Empezamos contigo, Emela. Ajá, muchas gracias a los compañeros que han compartido su conocimiento y resultados de investigaciones y también todo lo que aportan, ¿no? Desde su visión personal. Tengo
primero va a ser una petición. Si ustedes están en contacto con tomadores de decisiones respecto a la cosecha de lluvia, les cuento mi experiencia. Yo vivo en una zona de cerros, es una peña donde está mi casa, y por ejemplo llegaron y ofrecieron el sistema de cosecha de lluvia de la Ciudad de México. Pero para que eso pudiera darse teníamos que adaptar la casa, teníamos que construir una plataforma, adaptar al cilindro de la captación de agua, teníamos que sujetarnos un poco a la construcción que ellos idealmente necesitaban para que lo pudieran instalar, y eso implicaba un costo extra. Además, cuando ellos ponen este sistema, implica que nosotros paguemos ciertos filtros al cabo de 2 años, porque ellos dejan de dar ese mantenimiento. Entonces, era más bien como adaptarnos a lo que ellos nos ofrecían, sin tomar en consideración que gran parte de las viviendas de la Ciudad de México están en esas condiciones geológicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si ustedes están en contacto, pues también decir, ¿no?, que las casas que están en los cerros también cuentan, y también podemos y requerimos ese tipo de servicio, porque nosotros tenemos un suministro, si bien nos va de 2 horas diarias de agua corriente en la llave, ¿no? Entonces, si están en ese tipo de proyectos, estaría interesante, ¿no?, que también vieran cómo se pueden adaptar a condiciones de vivienda reales. Y por otro lado, bueno, tenía 2 preguntas, pero la voy a bajar. A Milena me gustaría saber, en términos de prevención o preservación, es decir, sustentabilidad fuerte, si tú has tenido algún caso de fracaso de alguna iniciativa, ya sea en Irlanda, Francia o Bruselas, que haya sido como muy ambiciosa y que no haya permitido, ¿no?, tener esta gestión hídrica adecuada. O sea, algún caso de algún fracaso del cual nosotros pudiéramos aprender y decir, bueno, ese no es el camino. Y la otra, en la experiencia de todos los participantes, ¿cuáles son las estrategias más exitosas sobre mejoras en procesos de gestión hídrica, desde lo prohibitivo o de incentivar? ¿Cuál es lo que funciona mejor para población en contexto como el nuestro? Gracias. Muchas gracias, Imelda. Vamos a escuchar todas las preguntas y al final cada uno de los participantes va a poder hacer dar sus respuestas y emitir sus comentarios breves. Sí, adelante. Yo tengo otra pregunta y es basada en lo que todos hablamos, ¿no?, de la concientización como una herramienta para hacer frente a estas problemáticas. Mi pregunta es, pues sí, abierta hacia todos, ¿no?, porque todos compartimos ese punto, es, ¿hasta qué punto es necesario empezar a aplicar sanciones? Es decir, ya sabemos que cuando no se paga el agua, pues se corta el suministro, ¿no? Entonces, desde la sustentabilidad fuerte, ¿qué podemos hacer para reforzar esta parte de las sanciones? ¿Y hasta qué punto serían socialmente aceptables? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de aquí? Bueno, aquí, otra pregunta aquí en el público presente Y después vamos con Elizabeth en línea. Yo tenía una pregunta principalmente acerca de el punto que dio esta Milena y que retomó la doctora Mara, que es sobre el uso del agua potable dentro del excusado. Entonces, yo quería preguntar, y digo, si se podría saber el dato de que ha habido algún estudio o ha habido algún tipo de presupuesto para, además de mejorar la infraestructura del agua, que ya se sabe que tiene mucha fuga y que un gran porcentaje del agua que se va para las ciudades y en general para la distribución, tiene una... Bueno, ¿cómo explicarlo? Si tiene fugas de agua y es un desperdicio muy grande, ¿cuál sería un costo de crear un sistema de agua secundario en el cual podría haber un agua residual o algo por el estilo para llevarse este tipo de usos que no son de algo necesariamente para el agua potable? Muchas gracias por las preguntas. Vamos contigo, Elizabeth, por favor. Hola, buenos días. Quisiera saber si el sistema de kioscos de captación de agua, los planos están a disposición. Asesora cooperativas, en este momento es cafetales y apicultores allá en Chiapas, en San Cristóbal más arriba. Entonces,
¿están en acceso a estos planos? ¿Cómo cuánto cuesta un sistema? Porque para colocarlos justo, queremos transitar de lo orgánico a lo agroecológico y pues para eso hay que captar agua, ¿no? El proceso el procesamiento del café requiere mucha agua, entonces es uno de los planes dentro del proyecto para hacer la transición que les he sugerido, pero necesitamos justo un sistema accesible que lo podamos colocar en diferentes lados, porque el cafetal pues es entre varios, es una cooperativa, es diferentes campos cafeticultores, entonces me gustó el módulo, pero pues el que entre una institución luego a esos lugares a colocar estos programas sí es un problema, lo saben bien, cuando uno trabaja con comunidades, más cuando habla de agua. Entonces quisiera saber si existe la accesibilidad para esos planos y como cuánto cuesta un módulo para ahora sí que platicarlo, bajarlo a la comunidad cuando vaya o cuando llegue alguno de los representantes aquí a la Ciudad de México y planteárselos, porque estamos haciendo el programa justo, y uno de los principales ejes que les planteo es justo el agua, este problema de agua. Y también para otras comunidades como en Huixquilucan y ese tipo de cosas, que, bueno, al ser más periurbanas, los conflictos sociales son más con carreteras y con grandes proyectos residenciales que hay ahorita en todo el Valle de México. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Ahorita sí ya damos pie a las respuestas de los compañeros que participaron en la mesa y al ingeniero Juan Manuel. Empezamos en el mismo orden que se participó. Empezamos contigo, Milena, por favor. ¿Sí? ¿Quiere que participe antes? Sí, pues. Voy a cambiar el orden. Perdón. Si quieren, nada más voy contestando unas cuantas, o sea, no, obviamente la de Ledón no puedo. No, todas son. Sí. Bueno, sí. Les pido de favor que no. Sí, no tomo mucho. Sí, en cuanto a la parte de la concientización de la herramienta, como herramienta que preguntabas, ¿hasta qué punto es necesario aplicar sanciones? Hay bastantes trabajos que dicen que no, se hablan de tarifas cruzadas, se hablan de cierta categoría de precios, pero que realmente no llegan al grupo objetivo al que se le iba destinado. Por ejemplo, si consideramos las periferias que se acaban de mencionar, les afecta más ese tipo de tarifación cruzada que incluso, aunque se les condone, pues no se llega a resolver ni siquiera el problema de la concientización que es en las colonias que tienen más ingresos, por eso se habla de esa diferenciación, pero que además tienen efectos negativos en la población periférica, como la que mencionas de las alturas, como es Iztapalapa, y bueno, pues, principalmente no cumple con ese objetivo, esa concientización a partir de las tarifas o precios. Y en cuanto a lo de los sistemas de captación de agua de lluvia, yo creo que tendrá más conocimiento el ingeniero Ledón, pero sí hay, incluso en la parte de las universidades, en la UAM hay un programa que puedes requerirlo, puedes poner tu propuesta y ellos investigan, creo que gastan alrededor de 60,000 pesos por sistema de captación de agua de lluvia, pero piden compromiso por parte de la población. Ok, muchas gracias. Vamos consigo, Daniel, y después con Luis Pablo y Juan Manuel, y vamos a Daniel. Trabajando en conjunto, somos de Iztapalapa, incluso trabajamos un poco dentro de la Dirección General de Servicios Urbanos. También la misma Dirección de Servicios Urbanos, por lo menos en 2018, empezó a implementar no solamente este tipo de sistemas de captación de agua de lluvia que ofreció la Ciudad de México. Es decir, que se midieron a través de índices de precariedad hídrica, se consideraron algunas alcaldías, lo que fue Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, esto de acuerdo a su nivel de tandeo. Tú mencionabas que hay colonias que tienen incluso, en Iztapalapa tenemos tandeos de hasta 20 días, igual que en Ecatepec. Entonces, se consideran eso. Pero además, una propuesta de la alcaldía de Iztapalapa fue implementar, no recuerdo bien el nombre técnico que usan, pero es un sistema de captación de agua que se pone en el piso, que es como una especie de coladera y que recarga esta parte de los mantos acuíferos. El problema, como lo pasa con varios mecanismos de sistemas de captación de agua de lluvia, es que no se contempla a veces esa concientización por parte de las personas, es decir, se llenaban de basura, por ejemplo, en la de las casas,
pues se llegaron incluso a vender en tianguis estos tlaloques que fueron repartiendo, pero por lo mismo, de que no se les dio como una instrucción. No sé hasta el momento cuál sea la evaluación que se hizo en la Ciudad de México, pero el conocimiento y la investigación que hemos tenido por parte de donde estamos nosotros en el grupo del museo, es los hallazgos que hemos encontrado, por lo menos en esa parte de Bolivia. En cuanto a los permisos, creo que ya hay incluso una reglamentación para la construcción, en donde se deben implementar ya estos sistemas de agua. No sé si el ingeniero sepa más de esa información, pero tengo entendido que ya hay una norma en cuanto a las nuevas edificaciones para que se implementen estos sistemas de captación de agua de lluvia, incluso dentro de otras, no solamente en sistemas de captación, sino de que sea sustentable en términos de energía, calentadores de agua, o sea, todos estos aspectos. Lo demás, pues, creo que lo demás lo contesta el ingeniero Ledo. Creo que no se puede conectar. Sí. Aquí estoy de nuevo. Ok, muchas gracias. Vamos contigo, Luis Pablo. Bueno, primeramente, escuchando a los compañeros, me alegra darme cuenta la presencia de la gestión del conocimiento en sus comentarios. Se habla de cómo poder transferir lo que comentaba, no solo una tecnología, sino esta reconceptualización de la tecnología como un paquete de conocimientos. Hablaba Elizabeth, bueno, y hay manera de guardar estos instructivos porque yo necesito generar en la comunidad una capacidad de absorción de ese conocimiento, más allá de las limitaciones económicas que están implícitas en esa transferencia, lo cual hablaba de la primera pregunta, del valor no económico del agua, y cómo datos concatenados a información y posteriormente conocimiento están presentes en estas problemáticas de manera no indirecta, sino directa. Sobre la primera pregunta, pues yo tengo conocimiento y contacto con una asociación, se llama islaurbana.org, que la pueden encontrar en el buscador o en redes sociales, por una investigación que hice sobre cooperativas y empresas sociales para diversas problemáticas. En un momento surgió como seguridad alimentaria y después también a través de los programas estratégicos nacionales que impulsa el CONACYT, está también valorizándose el tema del agua y como en ese sentido, pues surgen estas iniciativas más allá de las injerencias institucionales o gubernamentales y sus iniciativas y estrategias que están hablando en estos momentos. También no hay que dejar atrás la óptica por la cual podemos ver a las organizaciones civiles a través de un concepto muy importante que es la innovación social, considerando que en la innovación social en temas de agua, pues tiene que haber una simetría entre sustentabilidad económica para que estas empresas sigan apoyando y también el impacto social que pueden generar. Y con respecto a la pregunta que hacía la compañera, si había una adaptabilidad en cuanto a las tecnologías genéricas que componen todo de manera integral la tecnología de captación de agua, pues ellos sí tienen la posibilidad de poder adaptarse a los planos o a las configuraciones arquitectónicas del espacio. Entonces es un buen elemento para poder investigar a partir de allí. Evidentemente, como ya comentaba, estas iniciativas pues tienen un coste y tratan de conciliar este tema ambiental, social y económico en la forma en la que pueden ser sustentables y seguir satisfaciendo necesidades concretas como las del agua. Y bueno, yo creo que sería mi comentario final al respecto de las preguntas y muchas gracias. Gracias, Luis Pablo. Vamos con Juan Martín. Sí, gracias. Ya estoy de regreso y bueno, coincido con lo que comentó Luis Pablo, o sea, contra la primera pregunta, de hecho tenemos un caso muy interesante en San Juan Tlacotenco, que se encuentra arriba del cerro dentro del municipio de Tepoztlán y precisamente tienen problemas de suministro. La persona que participó hablaba de 2 horas al día en cuanto a suministro de agua en pipas y precisamente es una situación muy similar a la que se vivía ahí.
y ahí la escuela primaria de San Juan Tlacotenco pues ya cuenta con un sistema de captación y almacenamiento de 150,000 litros de agua de lluvia, y que durante toda la pandemia se mantuvo activo, no solamente proveyendo agua a través de garrafones de 20 litros a la comunidad escolar, sino también a vecinos y vecinas. Ahí efectivamente, como dijo Luis Pablo, ha estado trabajando Isla Urbana con varios sistemas de captación de agua de lluvia a nivel domiciliario, que también pues es una alternativa. Y bueno, la invitación sería que conociera la persona que hizo esa pregunta, pues ese sistema, y bueno, con mucho gusto podemos ofrecer más información y contacto para visitar esa escuela inclusive. En cuanto a la pregunta de las sanciones, pues sí, es una gran pregunta, y pues llega un punto en el que pues no hay mucho que sancionar cuando no hay agua disponible, ¿no? Y las personas que no pagan el agua que no tienen, pues ahorita el reto que se está viviendo aquí en Zimapán es que hay un nivel de escasez mucho más marcado por los niveles tan bajos de precipitación que se tuvieron este año y que han disminuido año con año. Entonces, pues ya el tema de recaudación pasa a segundo término, cuando es tan fundamental obviamente contar con recursos básicos, y pues uno de los grandes problemas no solamente de este municipio, sino es prácticamente generalizado, ha sido la recaudación por diferentes factores. Entonces pues es difícil hablar de sanciones, que sí nos hablaba el responsable del organismo operador aquí en Capacacín, que están implementando para incentivar las contribuciones, pues los cortes de agua, ¿no? A quienes no, para darle prioridad a quienes sí han estado pagando, y en la red de distribución que llegue primero a esos sectores en donde ha habido mayor contribución económica. Entonces, bueno, eso es el caso de Zimapán y puede ser relevante. Y Elizabeth Martínez preguntaba sobre el kiosco. Podemos ofrecer con todo gusto todos los planos, toda la información. Estamos operando bajo un esquema de copyleft en lugar de copyright. Entonces, toda la información, todos los planos son accesibles, y simplemente se asocian a una contribución de autoría, pero son de acceso abierto, y esa es la filosofía que buscamos promover también. Entonces, con que nos puedan contactar a través de David, por ejemplo, con mucho gusto podemos ofrecer más detalles de los costos, que bueno, también utilizando información de Isla Urbana, un sistema en una escuela, por ejemplo, puede costar entre 80,000 hasta 150,000 pesos, dependiendo de factores como la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, y pues los espacios disponibles en cuanto a los techos de captación y conducción, pero bueno, oscilan en esos rangos, y un kiosco pues depende del material. Lo hemos logrado construir desde recursos, por ejemplo, con patrocinadores, etcétera, con 120,000 pesos, y bueno, pues son básicamente 6 paredes, ventanas. Entonces se pueden utilizar diferentes técnicas de construcción, y ya en Oaxaca, de hecho, hay una organización de ecoconstructores que maneja bioconstrucción muy interesante, y con mucho gusto los podemos poner en contacto. Y finalmente cierro con esa reflexión sobre la innovación social. Sí creo que todos estamos de acuerdo en que pues es importante innovar, crear nuevas maneras de organizarnos, crear nuevas maneras de manifestar y de aprovechar las tecnologías disponibles a partir de estos procesos de diagnóstico, diseño, pero sobre todo de adopción y apropiación. Y básicamente se trata de generar procesos de adaptación, porque cada caso es distinto, que fomentan la aceptación y contribuyen a la apropiación de las tecnologías. Entonces, coincido con lo que ha comentado Luis Pablo y cada uno de ustedes nuevamente. Muchas gracias, y con eso me despido, y esperando estar en comunicación con algunos de ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel. Con esto
damos por concluido el evento que tuvimos a bien organizar en CIECAS, en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Yo agradezco muchísimo la participación de todos. Realmente cerrar con esta mesa de comentarios y discusiones en términos de la problemática hídrica con estudiantes de posgrado que están trabajando precisamente este tema ha sido muy enriquecedor desde diferentes perspectivas que se han abordado. Y bueno, pues cualquier contacto para solicitar constancia de participación, para solicitar algún contacto, alguna información o las presentaciones que se han puesto aquí, pues con gusto en el cartel están los correos electrónicos de la maestra doctora Dolores Patricia Franco, que es la jefa de enlace técnico que nos ha ayudado muchísimo en toda la organización de este evento, y el mío. También está, no sé si está el contacto de David, pero a través de ese correo electrónico pueden ponerse en contacto conmigo. Yo los canalizaré con las personas que ustedes necesiten o quieran conversar o discutir o plantear alguna cuestión. Les agradezco a todos mucho y bueno, pues así cerramos el evento del día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.